Hola, en este capítulo 11 nos dedicaremos al contrato de locación y al contrato de leasing. Mientras que en el primero las partes convienen el uso y goce de una cosa por un precio en dinero, en el segundo las partes convienen el uso y goce de un bien por un canon más una opción de compra por un precio. La locación es el contrato que permite obtener provecho de las cosas ajenas durante algún tiempo, en tanto que para el titular de ellas es una manera de obtener un retorno económico periódico. El leasing, en cambio, tiene por destino final, aunque no inexorable, la adquisición del bien por parte del tomador. Si bien en nuestro derecho el leasing siempre estuvo más asimilado a la locación, lo cierto es que consiste en un mecanismo de financiación para la adquisición o compra de bienes costosos. Vamos a comenzar. Locación. En el contrato de locación, una parte, la locadora, se obliga a conceder a otra, la locataria, el uso y goce temporario de una cosa por un precio en dinero. Por lo tanto, no tipifica como locación el acuerdo por el cual se confiere temporalmente el uso de un bien inmaterial, como ser espacio en la nube para almacenar información, a cambio de servicios financieros, por ejemplo. Ese será un contrato atípico al que se le podrán aplicar en última instancia algunas disposiciones de la locación en la medida de que resulten compatibles. Tampoco hay locación cuando se trata de cosas fungibles o consumibles si no pueden ser restituidas las mismas cosas. La locación tiene una enorme importancia tanto económica como social. Permite el desarrollo de actividades comerciales, profesionales, industriales, de servicios. Incluso muchos emprendimientos consisten en sí mismos en dar en locación ciertas cosas muebles. Pueden ser desde automóviles hasta sombrillas para la playa. Posibilita asimismo el acceso a la vivienda o habitación y permite obtener una renta económica para el titular de las cosas. El régimen jurídico de la locación contiene una buena cantidad de disposiciones imperativas para las partes con el objetivo de proteger al locatario como contratante débil. La debilidad contractual del locatario es estructural, o sea, se encuentra en una condición de inferioridad con relación al locador debido a que no tiene el poder de disposición sobre la cosa. El locatario desarrolla su comercio, industria o hogar sobre una cosa ajena. La protección se incrementa cuando se trata de bienes inmuebles y más aún cuando su destino es habitacional. Hay que añadir, asimismo, el régimen protectorio del consumo cuando el locador califica como proveedor y el locatario como consumidor. Sería el caso, por ejemplo, del turista que alquila un equipo de esquí. La forma escrita que se requiere para la locación de inmuebles, muebles registrables, universalidades de cosas que las comprenda, como un establecimiento industrial, por ejemplo, o parte de un inmueble, tal como una galería para fines gastronómicos, opera con efectos diferentes en un doble ámbito. Entre partes es simplemente a los fines probatorios. Con relación a terceros, el incumplimiento de la forma escrita impide la oponibilidad del contrato. Excepto cláusula en contrario, el contrato de locación trasciende la esfera de los contratantes en caso de muerte o enajenación de la cosa. Si muere alguna de las partes, el cúmulo de derechos y obligaciones derivados del contrato se transmiten a los herederos. Si el locador enajena la cosa, el contrato no se transmite al adquirente. La relación contractual continúa en cabeza del enajenante, pero aquel tiene la obligación de respetar esa relación contractual preexistente. En el caso de inmuebles con destino habitacional, el código también establece la posibilidad de continuación del contrato por las personas que lo habitan en calidad de integrantes del núcleo familiar. De no existir esta disposición, en caso de muerte o abandono de la vivienda por el locatario o locataria, los otros miembros de la familia, convivientes, tíos, tías, suegros, sobrinas, ahijados, deberían desocupar el inmueble como consecuencia de la extinción del contrato por muerte. ¿Y cómo se resuelve el conflicto de derechos entre el heredero del locatario, como ser un hijo que quizás quiere utilizar la vivienda, y la persona con derecho a la continuación del contrato,
la suegra, por ejemplo. La ley prefiere en este caso al continuador, porque en ese inmueble tiene asiento su vida familiar o su hogar. Si bien la locación configura un acto de administración sobre la cosa, porque tiende a obtener un rendimiento normal u ordinario de ella, la pérdida de los derechos de uso y goce por largo tiempo supone un acto de mayor trascendencia. Entonces la ley establece como requisito la necesidad de que en ciertos contratos o actos el representante actúe con facultades expresas. Sobre los progenitores, de manera conjunta, o sobre el administrador que ellos nombren, recae la administración de los bienes de los hijos o hijas menores de edad. Son ellos entonces quienes deberán prestar el consentimiento contractual para celebrar el contrato de locación de una cosa bajo el régimen de administración de la responsabilidad parental. Podría ser un inmueble heredado, por ejemplo. Otro elemento para destacar es que cualquier contrato de locación que recaiga sobre cosas de los hijos o hijas, celebrado por los padres en ejercicio de la administración de sus bienes, se extingue cuando ellos cumplen los 18 años, pues a partir de ese momento adquieren la libre administración de sus bienes. Las estipulaciones en cuanto al destino de la cosa pueden ser más o menos específicas. Por lo común se permite solamente el uso que pretende darle el locatario al momento de la celebración del contrato. Por ejemplo, oficina comercial para agencia de turismo con atención al público, establecimiento gastronómico, uso habitacional, etc. Como consecuencia, cualquier cambio de destino requerirá el consentimiento del locador. El código establece asimismo ciertas pautas para determinar el destino con que debe ser utilizada la cosa en el supuesto de que las partes no lo hagan. Ellos son el destino que tenía la cosa al momento de celebrarse el contrato, el destino que indican los usos y prácticas del lugar en donde ella se encuentra, o el destino propio de su naturaleza. Según este último criterio, por ejemplo, sería inadecuado utilizar un inmueble con vidrieras a la calle para uso habitacional. Ahora bien, jamás la cosa puede ser usada por el locatario con un destino o finalidad ilícita, inmoral o contraria a las buenas costumbres. Cuando el destino de la cosa es total o parcialmente habitacional, los niveles de protección se incrementan en beneficio del locatario. En este sentido, corresponde apuntar que en junio del año 2020 se sancionó la Ley 27.551, conocida como Ley de Alquileres, que no solamente modificó el Código Civil y Comercial en materia de locaciones, sino que también contiene algunas disposiciones de carácter complementarias. Entre los cambios introducidos al régimen del contrato de locación, cabe hacer referencia a un conjunto de cláusulas que están prohibidas, esto es, son nulas, cuando el destino de la cosa es habitacional. En primer término, el pago de alquileres anticipados por más de un mes. En segundo término, los depósitos en garantía o conceptos similares superiores al monto del primer mes de alquiler. También se establece un mecanismo de actualización indirecta de ese depósito a los fines de su devolución con la restitución de la cosa. En tercer término, el pago de valor llave o conceptos similares. Ello es propio de las locaciones con fines comerciales, en donde la ubicación, la clientela o el prestigio del lugar puede justificar el pago de una plusvalía que no se corresponde exactamente con el uso y goce de la cosa. En cuarto término, la suscripción de pagarés u otros instrumentos cambiarios o ejecutivos extraños al contrato de locación, tendientes a mejorar los derechos y acciones del locador. Aquí, en realidad, son nulos los títulos ejecutivos librados unilateralmente por el locatario, pero no una cláusula del contrato de locación. La ley limita el tiempo de la locación teniendo en cuenta la pérdida de facultades que ella significa sobre la cosa. Los plazos máximos son 20 años para destino habitacional, 50 años para cualquier otro destino. Asimismo, la renovación del contrato, o sea, la celebración de un nuevo acuerdo con identidad en los requisitos estructurales, más allá de que se introduzcan algunos cambios en la reglamentación, o bien la prórroga, es decir, la extensión del término de duración,
no pueden hacerse por un plazo que supere el máximo legal, contabilizando desde el inicio de la relación contractual. Así, por ejemplo, si la locación de una planta industrial se hizo por 30 años, no puede renovarse o prorrogarse por 25 años más. El contrato, la renovación o prórroga por un plazo superior se reduce automáticamente al máximo legal. Una vez cumplidos los 20 o 50 años, según el destino, desde el inicio de la relación contractual, se retorna al punto cero y las partes pueden celebrar un nuevo contrato. Al mismo tiempo, la ley establece un plazo mínimo de 3 años para los contratos de locación de inmuebles, cualquiera sea su destino. La renuncia al plazo mínimo solo es posible cuando el locatario se encuentra en tenencia de la cosa al momento de la formación del consentimiento. Podría ser por locación o como dato preexistente, como asimismo cuando el dueño del inmueble vende y continúa como locatario. Hay excepciones al plazo mínimo, incluso cuando el destino es habitacional, fundadas en la finalidad temporal que tienen algunas locaciones. Me interesa en especial hacer referencia al supuesto en que las partes incorporan expresamente al contrato una finalidad particular que habitualmente se cumple en un plazo inferior al mínimo legal. Así ocurre, por ejemplo, en las locaciones de inmuebles con destino habitacional para realizar una rotación médica o intercambio universitario durante un año. Se trata de supuestos en donde las motivaciones personales e individuales de una de las partes, la locataria, ascienden al rango de causa del contrato. Una obligación muy importante a cargo del locador es aquella de mantener la cosa en buen estado de conservación, de manera tal que el locatario pueda hacer uso y goce de ella conforme el destino que corresponda. Ello implica tener que realizar y asumir los gastos de todas las reparaciones por deterioros en la calidad o defecto de la cosa, siempre que sean por causas no imputables al locatario. Por ejemplo, sería imputable al locatario la humedad por filtraciones en el techo debido a la falta de limpieza periódica de los desagües. La ley habilita al locatario a practicar tales reparaciones si el locador no las inicia luego de ser notificado o intimado. Con ello, se trata de impedir que el locatario resulte perjudicado por la demora o desidia del locador. El plazo para el comienzo de la reparación depende de si estamos ante una reparación urgente o no. 24 horas en el primer caso, 10 días en el segundo, plazos corridos en ambas hipótesis y a computarse desde la recepción de la comunicación. Más aún, el locatario puede compensar el crédito por la restitución de gastos con las deudas de los cánones locativos, simplemente notificando de manera previa y fehaciente el detalle de los gastos realizados. El locatario tiene a su cargo el pago de algunos gastos para mantener la cosa en buen estado. Si es una cosa mueble, supongamos una máquina cosechadora, corren por su cuenta los gastos de conservación, como la limpieza, y mejoras de mero mantenimiento, como ser cambios de filtros, aceite y líquidos lubricantes. Si es un inmueble, le corresponden al locatario solamente las reparaciones originadas por el uso normal de la cosa. El cambio de una cerradura, la correa de una persiana, la junta de una canilla, etc. El locatario debe pagar asimismo el canon locativo como contraprestación por el uso y goce de la cosa. El canon está compuesto por el precio de la locación, esto es, las sumas de dinero en concepto de alquiler, que pueden ser en pesos o en otra moneda que no sea de curso legal en nuestro país, más cualquier otra contraprestación de pago periódico estipulada en el contrato, un porcentaje de las ventas del local comercial, por ejemplo. El canon puede estar determinado o bien ser determinable conforme las pautas fijadas por las partes o los usos. El locatario nunca debe pagar los tributos que recaen sobre la cosa, como la contribución inmobiliaria municipal o rentas de la provincia, ni tampoco a expensas que no se corresponden a gastos habituales. Por ejemplo, pintar la fachada del edificio, cambiar los ascensores, pagar las indemnizaciones por despido del encargado, entre otros. Régimen de mejoras en la locación.
Por lo pronto, las mejoras que ahora nos interesan son aquellas intervenciones que se realizan sobre la cosa e incrementan su valor intrínseco. Ellas pueden consistir en hacer reparaciones imprescindibles para conservarla, mejoras necesarias, intervenciones para beneficiar a cualquier persona que la utilice, mejoras útiles, o intervenciones para incorporarle elementos lujosos de esparcimiento o que solamente son útiles para quien los hizo, mejoras suntuarias. Ahora bien, tenemos que diferenciar distintas situaciones con relación a las mejoras. Derecho del locatario a realizar mejoras. El locatario puede hacer mejoras siempre que no estén prohibidas en el contrato, no modifiquen la esencia o forma de la cosa, no haya sido intimado a restituirla. Derecho del locatario a obtener el pago de las mejoras. El locatario puede reclamar el valor de las siguientes mejoras. De las necesarias, cuando entran dentro de la categoría de permitidas, de las necesarias que por cláusula contractual corren por cuenta del locatario, si es que el contrato se extinguió por causa que no le es imputable al locatario, por incumplimiento del locador, por ejemplo. Derecho del locatario a retirar las mejoras. El locatario puede retirar las mejoras útiles o suntuarias a menos que se haya estipulado que queden en beneficio del locador al término del contrato, la separación no puede hacerse sin causar daño a la cosa, o la separación no implica ningún provecho para el locatario. Derecho del locador a adquirir las mejoras prohibidas. Si el locatario hace mejoras prohibidas en el contrato, el locador puede aprovecharlas pagando el incremento de valor de la cosa. Pero si son mejoras que alteraron la sustancia o forma de ella, el locatario deberá pagar daños y perjuicios. La transferencia de la posición contractual del locatario, cesión, o la celebración por este de un contrato derivado sobre parte de la cosa dada en locación, sublocación, necesita siempre de la conformidad o autorización de la parte locadora, que puede ser al momento de la celebración del contrato de locación o con posterioridad. La cesión o sublocación prohibida, es decir, sin la autorización del locador, supone una variación de destino de la cosa, con sus mismas consecuencias. Por efecto supletorio, la prohibición de ceder implica también la de sublocar, y la prohibición de sublocar supone al mismo tiempo la de ceder, a menos que las partes determinen otra cosa. Ello sería, por ejemplo, prohibir la cesión pero permitir la sublocación. Cabe resaltar que el locador y el sublocatario tienen acciones directas recíprocas para reclamarse el cumplimiento de sus correspondientes obligaciones. Destacamos, por último, que mientras en las locaciones de inmuebles para vivienda comúnmente se prohíbe la cesión o sublocación, en las locaciones con otros fines puede ser fundamental. Por ejemplo, para transferir el fondo de comercio o montar un espacio de coworking y así alquilar oficinas. Cuando el locatario continúa en la tenencia de la cosa una vez cumplido el plazo contractual o plazo mínimo legal, el contrato se mantiene en los mismos términos hasta que alguna de las partes decida ponerle fin mediante una comunicación fehaciente. En otras palabras, rescisión unilateral sin causa. No se trata de una renovación tácita ni tampoco de un nuevo contrato sin plazo. Es el mismo contrato que continúa bajo condiciones precarias, dado que cualquiera de las partes lo puede concluir en cualquier momento. El locatario puede terminar anticipadamente la locación de inmuebles en la medida que se cumplan con ciertos requisitos. Primero, haber transcurrido al menos 6 meses de contrato. Segundo, preavisar con un mes de anticipación como mínimo. También la ley tarifa la indemnización por la terminación anticipada del contrato. Si la parte locataria ejercita el derecho de rescisión dentro del primer año de contrato, la indemnización es de un canon locativo y medio vigente al día de restitución del inmueble. Si la parte locataria ejercita el derecho de rescisión transcurrido el año de contrato, la indemnización es de un canon locativo al momento de la restitución del inmueble. Ahora bien, el locatario no tiene que abonar ninguna indemnización cuando el destino del inmueble es para vivienda
y la decisión de terminar anticipadamente con el contrato, esto es, rescindir, se comunica con un preaviso de por lo menos 3 meses. El mecanismo comentado encuadra como rescisión unilateral sin causa de carácter legal. La ley no solo habilita la terminación anticipada del contrato sin necesidad de invocar justificación alguna, sino que también determina en qué locaciones, a partir de qué momento y bajo qué consecuencias puede ello hacerse. Se establece la necesidad de intimar el pago antes de iniciar el desalojo por falta de pago cuando el destino es habitacional, como una suerte de última chance. La reforma de la Ley 27.551 incorpora la posibilidad de consignar, además, judicialmente la restitución de la vivienda cuando el locador se niega o condiciona la recepción de las llaves del inmueble. Sería un supuesto de incumplimiento en los deberes de colaboración a cargo del acreedor. Ahora bien, cuando se trata de una cosa mueble o un inmueble con destino no habitacional, la falta de pago de las prestaciones dinerarias a cargo del locatario habilita a demandar directamente el secuestro o desalojo, a menos que las partes establezcan en el contrato un mecanismo de intimación previa. En la fianza locativa, esto es cuando terceros se comprometen de manera personal y accesoria con el locador a abonar las deudas derivadas de la locación en caso de incumplimiento del locatario, los fiadores cesan de pleno derecho en su responsabilidad patrimonial al término del contrato. Luego de ello, solamente responden por el incumplimiento del locatario en la restitución de la cosa en el tiempo y forma oportunos. Así, por ejemplo, quedan comprendidos en la fianza los daños por deterioros en la cosa o el rendimiento económico no percibido durante ese periodo. Hace falta el consentimiento expreso del fiador en caso de renovación, prórroga o continuación del contrato, obviamente a los fines de extender temporalmente su responsabilidad. Este consentimiento no puede manifestarse tampoco de modo anticipado. Dichas soluciones fueron en su momento incorporadas al Código Civil para liberar a los fiadores que resultaban empernados durante años por esta clase de garantía. Entre las disposiciones complementarias que contiene la Ley 27.551, o sea, las que no modifican el Código Civil y Comercial, cabe puntualizar las siguientes. Para las locaciones de inmuebles con destino habitacional. En primer término, el menú de garantías de libre elección con que cuenta el locatario para presentarle al locador. En segundo término, el límite en el monto de la garantía que puede requerir el locador. En tercer término, la obligación del locador de aceptar o seleccionar las garantías ofrecidas por el locatario si alcanzan a cubrir el monto máximo de cobertura. En cuarto término, el ajuste anual del canon locativo de acuerdo a un índice que debe elaborar el Banco Central. Se establece así un sistema de indexación legal tendiente a regular los precios de las locaciones. Para las locaciones con cualquier destino, se permite el ajuste del canon locativo de acuerdo a los mecanismos de indexación que establezcan las partes. En otras palabras, se habilita lo que todavía hoy prohíbe la ley de convertibilidad y que obligaba a las partes a buscar mecanismos indirectos de actualización. Para las locaciones de inmuebles con cualquier destino, se prevé un mecanismo de consignación judicial ante la negativa del locador de recibir el pago del canon locativo. Leasing. El leasing nació en Estados Unidos como un modelo de negocio para facilitar la adquisición de bienes. Es un instrumento netamente financiero. Por el contrato de leasing, una parte, el dador, se obliga a transferir a otra, el tomador, el uso y goce de un bien cierto y determinado a cambio del pago de un canon y concediendo además una opción de compra por un precio. El leasing fue durante mucho tiempo un contrato atípico en nuestro país, luego se lo reguló en la Ley 24.441 del año 1994, después se sancionó una ley especial en el año 2000, la Ley 25.248, y desde el año 2015 se encuentra en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Entre las principales ventajas del leasing cabe anotar las siguientes. Permite la adquisición de bienes sin necesidad de desembolsar la totalidad del precio con la celebración del contrato. El tomador puede incorporar inmediatamente los bienes a su cadena de producción y con sus mismos rendimientos cubrir el pago del canon o el precio de la opción. El bien permanece dentro del patrimonio del dador, pero sus acreedores deben respetar el contrato de leasing. El dador, aun siendo el dueño de la cosa, no es responsable cuando ella produce daños a terceros. Esto es por responsabilidad sin culpa por cosas peligrosas o riesgosas. Los acreedores del tomador no pueden ejecutar los bienes objeto del contrato de leasing, pues porque no integran su patrimonio, aunque sí pueden subrogarse para ejercer la opción de compra. Permite amortizar la inversión a largo plazo y los tributos y gastos de conservación y uso recaen sobre el tomador, porque es quien explota el bien. Nuestra legislación reconoce distintas modalidades de leasing. Veamos cuáles son. Leasing operativo. El dador es propietario del bien desde antes de la celebración del contrato. Es lo que sucede cuando la propia fábrica o el importador financia la compra de los productos mediante leasing. Leasing financiero. El dador, que casi siempre es un banco, entidad financiera o de crédito, adquiere el bien para entregarlo en leasing al tomador. Incluso el dador puede asumir la posición contractual del comprador en un contrato de compra-venta celebrado por el tomador. Así ocurre, por ejemplo, cuando una empresa compra una maquinaria a plazo y luego no puede afrontar el pago de las cuotas. Esta es la modalidad de leasing más difundida. Retroleasing. El dador adquiere el bien del tomador en virtud del mismo contrato de leasing u otro negocio jurídico anterior. Hay leasing de retro o leaseback cuando el tomador es el propietario del bien. Se lo transfiere al dador para hacerse de fondos líquidos, pero lo toma en leasing porque lo necesita para producir. Subleasing. Es el subcontrato por el cual el tomador entrega el bien en leasing a otra persona. Se puede hacer a menos que esté prohibido en el contrato. Podría ser una compañía aérea que tiene varias unidades en su flota como tomadora, pero prefiere que sea otra empresa del mismo grupo empresario la que haga uso de esos aviones y llegado el caso los adquiera. En cuanto a la responsabilidad del dador por la entrega y saneamiento, como así también la posibilidad de modificar esta responsabilidad por vía convencional, cabe señalar que depende de la modalidad de leasing. Cuando el leasing es financiero, las cláusulas de exoneración o limitación por tales responsabilidades son válidas porque el dador adquiere el bien conforme indicaciones, especificaciones o decisiones del tomador. Además, es importante subrayar los derechos que en este caso tiene el tomador para reclamarle al vendedor la entrega de la cosa, el saneamiento o cualquier otro incumplimiento derivado del contrato de compraventa. Siendo que el tomador no fue parte de ese contrato, se trata claramente de una excepción al principio de los efectos relativos. Cuando el leasing es operativo o cuando el dador es el fabricante del bien, por más que ya no sea el propietario, o participa en la cadena de comercialización, los pactos de liberación o limitación por tales responsabilidades son nulos. En tales casos, el dador siempre es responsable por entrega, evicción y vicios ocultos. Cuando el leasing es de retro, el dador no responde porque lo normal es que el bien no se encuentre bajo su poder. Nada impide, obviamente, que por vía convencional se asuman tales responsabilidades. Pueden ser objeto del contrato de leasing tanto bienes materiales, como máquinas, automóviles, embarcaciones, aeronaves, como bienes inmateriales, un software o diseños industriales, por ejemplo. Esta es una diferencia clave con la compraventa y la locación. Veamos ahora cómo se compone el canon que paga el tomador. El canon está compuesto por el precio por el uso y goce del bien, el precio por la adquisición, los intereses por la utilización de un capital ajeno, los intereses por financiación del precio de compra, gastos administrativos y demás conceptos que esconden en definitiva una indexación de la deuda. El canon, cabe aclarar, es un monto total. Desde que el tomador abona el 75% del canon total, tiene derecho de ejercer la opción de compra pagando un precio determinado o determinable.
En mi opinión, el tomador que hace ejercicio de la opción de compra adquiere el derecho a la transferencia de la propiedad de los bienes en razón del mismo contrato de leasing, no de un contrato de compraventa posterior si fuera el caso de cosas. El leasing es un contrato con exigencias formales, aunque no bajo pena de nulidad, o sea, es un contrato formal relativo. El requisito de la escritura pública o el instrumento privado tiene que ver con su necesidad de inscripción para darle publicidad registral al negocio jurídico y así lograr la oponibilidad ante terceros. La disciplina jurídica del contrato de leasing tiene efectos importantes con relación a terceros. Se modifican aspectos de la función de garantía del patrimonio, la responsabilidad por daños, el efecto relativo de los contratos, etc. El código regula la cancelación de la inscripción para cosas muebles no registrables y software. En particular, quién puede solicitarla, qué requisitos se deben acreditar, el procedimiento registral, dado que para los inmuebles, buques y aeronaves se aplican las normas que rigen cada clase de registro. Veamos ahora qué pasa si el tomador no cumple con el pago del canon. En bienes inmuebles, según el porcentaje del canon total abonado, menos del 25%, entre el 25 y el 75%, o más del 75%, se establecen diferentes efectos con relación a los requisitos para demandar el desalojo, interpelaciones o intimaciones previas, la posibilidad de paralizar el desalojo, los plazos para pagar o acreditar los pagos, la posibilidad de hacer uso de la opción de compra, los intereses, las costas, la vía ejecutiva para el cobro. En bienes muebles, el dador dispone de las siguientes alternativas judiciales. Primera opción, pedir el secuestro de la cosa y luego iniciar una acción ejecutiva por el cobro del canon, cláusula penal e intereses. Segunda opción, iniciar la ejecución por el cobro del canon adeudado, más el pendiente de pago si así se hubiera pactado expresamente en el contrato, y excepcionalmente pedir el secuestro de la cosa. En los demás bienes se aplican las cláusulas del contrato y las normas sobre resolución por incumplimiento contractual. Terminamos así con el desarrollo de la locación y el leasing. Sobre la locación pudimos analizar las diferencias regulatorias que existen entre la locación de cosas muebles e inmuebles, como asimismo entre la locación con fines habitacionales y demás finalidades, especialmente en materia de continuación del contrato, cláusulas nulas, plazos máximos, plazo mínimo, gastos de mantenimiento, rescisión, desalojo, indexación, consignación judicial, entre otros. Sobre el leasing, además de su configuración típica y cualidades diferenciales como herramienta financiera, examinamos cómo es el régimen de responsabilidad por entrega y saneamiento según sean las modalidades de leasing. También vimos, entre otros aspectos, de qué manera impacta la naturaleza del bien dado en leasing en cuanto a las consecuencias por el incumplimiento en el pago del canon. Chao, les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo capítulo.